La gente se imagina ese mundo lleno de robots haciendo el trabajo de todos y nosotros muriéndonos de hambre porque pues, ¿qué vamos a hacer? Y es todo lo contrario, es un habilitador de capacidades humanas. Hola, este es un espacio para entender el mundo, es una ventana abierta a lo que está sucediendo. Hoy está con nosotros María Elisa Rojas del Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Medellín. Nos va a contar de qué se trata y por qué todas las empresarias, empresarios tenemos que estar listos para poderla liderar. María Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en esta comunidad. Y yo creo que la gente cuando ve estos espacios se pregunta, es por la historia de la persona. Entonces yo quisiera que nos contaras de María Elisa, quién es, de dónde arranca ese entusiasmo por lo que está haciendo hoy. Bueno, Juan David, no, mil gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, esa historia es bien particular porque soy una comunicadora social trabajando en términos de tecnología, o sea, tal vez no era como el camino predeterminado de la carrera, por decirlo de alguna manera, pero siempre he sido muy geek, muy ñoña de la tecnología. Me ha gustado muchísimo desde que estaba en la universidad. Sabía que este tema me movía mucho. De hecho, en su momento creé un blog que se llamaba Tic en Tacones, por ahí siguen al aire. Eh, Sobre todo de empezar a hablar cómo también, por un lado, no solo la tecnología dejaba de ser tan exclusiva, no solo para carreras definidas, pues si no eres ingeniero no puedes hablar de tecnología, o si no eres científico no puedes hablar de ciencia, sino también para empezar a bajar un poquito lo que tiene que ver con el famoso techo de cristal y también hablar un poco de por qué las mujeres teníamos en su momento, o sea, te estoy hablando de hace más de 10 años, tenían tan poca cabida en la tecnología y que hoy afortunadamente yo digo y veo mujeres tan tesas trabajando en tecnología que digo, siquiera nací en la época que nací y siquiera estoy pudiendo vivir esto. Entonces, me gradué de comunicación social, estudié en Cali, soy de Medellín, pero estudié en Cali, volví a Medellín y empecé a trabajar por mucho tiempo en eventos. O sea, me alejé un poco del tema de la tecnología, obviamente seguía haciendo mi pasión, seguía trabajando en esto, leyendo, estudiando, demás, pero como tal no estaba trabajando en temas de tecnología, pero estaba trabajando en un mundo tan apasionante como el mundo de los eventos, montando grandes cosas y implementando tecnología para estos. Y además, trabajando en eventos sobre tecnología y sobre comunicación y tecnología, tuve la fortuna gigante de trabajar en un evento que se llamaba Mediamorfosis. Era un evento sobre tecnología para mediar la comunicación y comunicación mediada por tecnología, un evento transnacional, era un evento argentino que trajimos a Colombia en el 2017. Lo hicimos 2 años seguidos acá y tuve la fortuna de dirigirlo y fui muy feliz, aprendí mucho, estuve en Argentina ya en la casa matriz viendo todo esto y dije, definitivamente tengo que trabajar en tecnología. Mientras tanto seguí estudiando, me especialicé en gerencia de marca, que es mi otra pasión, que es el mercadeo y la construcción de historias asociadas a las marcas, y después hice una maestría en comunicación transmedia, tecnología full, mediando comunicación. Y la vida da unas vueltas muy bonitas y llego el año pasado a trabajar al Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y ahí sí fue como, ok, llegué no puede, seguramente no será el clímax de mi carrera, sé que vienen cosas mucho más adelante, pero llegó ese momento y digo, ok, esta es la posibilidad de trabajar en tecnología como me la he soñado siempre y la posibilidad de trabajar en tecnología para la gente, en habilitar acceso, en habilitar alfabetización, en habilitar apropiación de tecnología, en aprovechar todo este bagaje que tengo como comunicadora para poder desarrollar contenidos y que la gente pudiera entender qué es la tecnología, para qué sirve y empezar a hablar de términos tan raros como la cuarta revolución industrial. Y cierro con un tema que yo siempre he dicho y es el día que mi mamá entienda yo en qué trabajo, ese día me jubilo. Y con eso, hacia eso, esa es como mi misión, o sea, que no solo mi mamá, sino todas las mamás y toda la ciudadanía entienda de verdad qué es esto y cómo es algo que está pasando hoy y nos está pasando en la vida a todos. María Elisa, porque hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque es algo que está pasando y uno tiene que entender en qué mundo está viviendo. Y de alguna manera, la pandemia, y este pues ya es como discurso obligado, nos obligó a pensar
que estamos viviendo en un mundo mediado por tecnología y que lastimosamente, para bien o para mal, de un día para otro tuvimos que enfrentarnos cada vez más a tecnología. O sea, si tú me preguntas a mí, el 20 de febrero del año pasado, yo no me imaginé que mi trabajo iba a ser totalmente remoto 2 meses después, o que mis celebraciones sociales iban a ser totalmente mediadas por tecnología. Sí, obviamente, sabía que existía Zoom, sabía que existían videollamadas, pero no era mi común. Nunca me imaginé que iba a tener que mediar todos los procesos de cotidianidad de mi casa, pues bancos, mercado, alimentación, absolutamente todo, a vías mediadas por tecnología, porque simplemente era una cuestión de salud pública y tenía que hacer una migración muy rápida. Y eso me pasa a mí, que he trabajado en este tema más de 10 años, que lo entiendo, que lo conozco, que me encanta, que me parece lo máximo, pero piensa en las personas que no tienen ni idea del potencial que tienen en un celular, de las personas que no saben cómo explorar Internet, de las personas que nunca se habían enfrentado a una mediación tan fuerte por tecnología y que de un día para otro tienen que entender dinámicas como el Zoom, tienen que entender dinámicas como el mercado pedido por Rappi, que tienen que entender un montón de cosas, un montón de procesos, incluso ya yéndonos a términos de salud pública, el hecho de tenerte que inscribir a una aplicación para reportar tus síntomas o para reportar que eres un caso positivo, y empieza cada vez a ser más y más y más y más necesario entenderlo. Y hay un principio, es que tú no apropias algo que tú no entiendes. Entonces, la principal barrera para que una persona empiece a adoptar tecnología y se familiarice con ella es entenderla. Entonces, es explicar que existen, por ejemplo, bots conversacionales y que cuando tú ya posiblemente vas a escribir a tu EPS, el que te va a contestar no es una persona, sino que es una máquina que piensa como una persona. Cuando tú le explicas esto a una persona, a un adulto, por decir algo, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos incluso, esto hace como el emoticón de WhatsApp que yo amo, que es la cabeza como volando, o sea, literalmente es como te vuela la cabeza, y es poder entender que esto pasa todos los días, o sea, ya no es Matrix, ya no es ciencia ficción, es la vida real y es la vida cotidiana. Y es la vida cotidiana en países como Colombia, o sea, no es la vida cotidiana en Japón. Obviamente, Japón, Singapur, China van años luz que nosotros, pero es algo que está pasando hoy. Y si tú no lo entiendes, tú no lo apropias. Y si tú no apropias hoy un mundo mediado por tecnología, literalmente bájate del bus porque no cabes en un mundo, en el mundo actual. Así de sencillo. María Elisa, una de las, digamos, preocupaciones de muchas personas al oírnos van a decir, oiga, María Elisa, lo que está diciendo es que van a desaparecer los trabajos de los seres humanos, y vamos a ser reemplazados por máquinas, o todo lo contrario, es, vamos a tener que aprender nuevas habilidades para trabajar con las máquinas. Hablemos desde ese miedo que genera la cuarta revolución industrial, todo lo que este implica frente al empleo. Mira, ese es el mayor miedo asociado a la cuarta revolución industrial es ese. O sea, creo que cuando uno empieza a hablar y empieza a contar este cuento, la gente se imagina ese mundo lleno de robots haciendo el trabajo de todos y nosotros muriéndonos de hambre porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Y es todo lo contrario, es un habilitador de capacidades humanas. Incluso cuando tú hablas de cuarta revolución industrial, justamente es eso, es la convergencia entre las capacidades humanas y las capacidades tecnológicas. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay trabajos y oficios que van a desaparecer, los oficios muy operativos, esos eh, oficios que implican tareas repetitivas, por ejemplo, en manufactura, que podrían estar a cargo de una persona y que hoy puede hacerlo en una máquina mucho más eficientemente. Pero ¿qué pasa con esa persona? Esa persona, el reto que tiene hoy es aprender ya no a ser el operario de ensamblar, por decirte algo, sino de ser el operario de la máquina. Porque esa máquina, por más inteligencia artificial de la que estemos hablando, necesitan mediación humana. Necesitamos, ahí empezamos a encontrar un montón de necesidades. Estaba escuchando ayer, creo, la necesidad, y hablaba, creo que era Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, decía que cuando la asamblea del BID, la que fue ahorita en Barranquilla, se hablaba de que se necesitaba 1 millón de programadores para satisfacer la necesidad de capacidades en programación para lo que se viene para el país en términos de tecnología. Entonces, no nos vamos a quedar sin trabajo, van a cambiar los trabajos.
Incluso los trabajos que venimos haciendo van a empezar a cambiar, o sea, porque vas a empezar a relacionarte con otro tipo de tecnología, vamos a tener muchas más posibilidades. Yo también te lo digo muy desde la lista de comunicadora, yo no, pues todavía no me imagino una inteligencia artificial presentando noticias, pero posiblemente vamos a llegar a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitamos para alimentar la tecnología? Y eso además nos pone a desarrollar habilidades únicas del ser humano que de alguna forma hemos relegado por estar haciendo estas labores tan operativas o tan repetitivas. Y entonces es un reto a evolucionar como seres humanos, sí, es un reto a explorar nuevas posibilidades, sí. Obviamente vamos a encontrar cada vez más procesos mediados por tecnología, pero no nos vamos a quedar sin trabajo. Antes, esto es un habilitador de nuevas posibilidades de trabajo impresionante, de nuevas carreras, de posibilidades, y hablando en términos regionales, América Latina es una región, y Colombia particularmente, en la que posiblemente no haya tanto desarrollo profesional como el que quisiéramos. Hay una capacidad y hemos avanzado muchísimo. Hay programas, pues, para hablar de Colombia, como el SENA, que han avanzado un montón en que haya cada vez más técnicos y tecnólogos. Y esto es una oportunidad importante acá, porque si bien necesitamos grandes mentes y profesionales trabajando en esto, vamos a tener unas muy buenas oportunidades en esas áreas técnicas y tecnológicas para entrar a trabajar en estos entornos mediados por tecnología. Entonces, definitivamente no, ese miedo hay que desmitificarlo. Estos espacios son súper importantes, porque no quiere decir que los seres humanos vayan a desaparecer en estos contextos industriales. Seguimos estando ahí con roles cada vez más estratégicos y en el que podemos aportar muchísimo más valor como seres humanos. María Elisa, frente al tema empresarial, y pensemos en una emprendedora, un emprendedor que lleva 5 años con su negocio, 4 años con su negocio, eh, ¿qué habilidades debería estar reentrenándose como emprendedora y como emprendedor frente a estos cambios que vienen? Digamos que el COVID nos puso a pensar en transformación digital, nos obligó como a pensar en escenarios de pagos en línea, pero eso se queda corto frente al reto de habilidades. ¿Cuál sería en una lista de 10 o 5 habilidades que te diga, yo creo que toda emprendedora, emprendedor hoy debería estar conectándose con estas habilidades, aprendiéndolas o conformando equipos con esas habilidades para poder salir triunfante? Bueno, mira, hay una que para mí es como una macro habilidad, por decirlo de alguna manera, que todos deberíamos tener hoy, independientemente de la carrera o del rol en el que estés, y obviamente si estás al frente de una empresa cada vez más, y es el tema del pensamiento sistémico. Es una habilidad de la que venimos hablando hace mucho rato y que seguramente en algunas ya carreras y en formación y en procesos de reskilling se está trabajando, pero es esa capacidad de entender el todo y de entender las organizaciones como sistemas y cómo la tecnología es un componente de ese sistema, y a partir de eso poder tomar decisiones. Eso uno. Dos, temas de capacidad de analítica de datos. Hoy incluso hablamos, y una de las premisas que nosotros tenemos en el centro es la evolución de las economías hacia economías basadas en datos, que es algo que ya hemos venido viendo con las Big Tech y cómo se comportan a partir de sus negocios basados en datos. Entonces, la analítica de datos es súper importante, o sea, es entender no solo que tengo que capturar muchos datos, que para eso tengo un montón de herramientas, Internet de las cosas, incluso sistemas y procesos de mercadeo que ya existían de captación de data, pero no es solo capturar y capturar y capturar datos, porque sí, sino saber, ser capaces de saber qué hacer con esa data, de saber cómo la podemos usar, cómo la podemos implementar, qué información nos está entregando para tomar decisiones. Eso por otro lado, y hay una habilidad un poco más técnica, que es el tema de programación. Además, uno debería estudiar programación como estudia matemáticas. Y eso es un tema que yo lo digo incluso cuando hablamos de temas de formación en jóvenes, y es a nosotros, a la generación de nosotros y de aquí para atrás, nos enseñaron matemáticas no para que después en la vida aplicáramos el trinomio cuadrado perfecto. Esa es la explicación perfecta del meme que dice por ahí que es un día más y yo sigo sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. No tengo ni idea para qué sirve. Y creo que seguramente mi mamá es ingeniera y tampoco lo ha usado nunca en su vida. Pero es la capacidad y lo que pasa en tu cerebro cuando estudias matemáticas. Y es la capacidad de poder hacer procesamiento lógico de las cosas. Entonces,
¿Por qué un comunicador tiene que saber matemáticas? Porque necesita tener un procesamiento lógico para entender las cosas. Lo mismo hace la programación y el estudio de lenguajes de programación. Te desarrollan habilidades de pensamiento lógico y sistémico que obviamente vas a empezar a aplicar en tu día a día, que seguramente no vas a saber. Entonces, sí o sí tenemos que aprender programación, tenemos que tener capacidades de habilidad y habilidades en analítica de datos y tenemos que tener pensamiento sistémico. Para mí esas son las tres. Obviamente habrá muchas más y dependerá de cada negocio, o sea, si son eh, startups o emprendimientos basados en tecnología, pues obviamente habrá unas tecnologías específicas en las que estudiar o si son procesos o emprendimientos de manufactura que tienen unas tecnologías particulares que sean mediantes, pero que todos tengamos que saber, incluso si no somos empresarios. Pensamiento sistémico, analítica de datos y programación. María Elisa, pensando en un debate que he visto que cada vez más hay en ciertas comunidades y es ese debate entre lo socioemocional y lo técnico, eh, entre el pensamiento crítico, la filosofía y por el otro lado quienes insisten que esto, no por lo que dijiste ahorita, porque el pensamiento sistémico gran parte en ese pensamiento crítico, pero hay quienes dicen, no, deberíamos volver a Colombia un país lleno de programadores, y hay otros que dicen, no, este país lo que necesita es artistas. Eh, ¿Cómo salir de esa dicotomía que no creo que exista, pero el mundo de hoy pues está implicando un cambio en la fuerza laboral? ¿Cómo nos reconciliamos entre las artes, las humanidades y la tecnología para la economía de hoy? Mira, es que si uno entiende y si uno entendiera la sociedad siempre como un ecosistema, se daría cuenta que esto no puede ser blanco o negro. O sea, un mundo en el que solo un país, en el que solo haya desarrolladores, se convierte en un país que sea fuerza bruta para que otros vengan con la inteligencia a explotar estos desarrolladores y a sacar cosas. Es lo mismo que pasa cuando somos un país simplemente productor o que simplemente sea explotador, por decir algo, de petróleo. Vienen otros que tienen toda la capacidad global y lo que hacen es aprovecharse de la fuerza de trabajo. O si solo somos artistas, posiblemente tampoco tengamos una razón de ser y posiblemente tengamos una economía más frágil. O si somos una economía basada en el turismo, que es un modelo que fracasó estrepitosamente en la pandemia y había modelos de grandes países, etcétera, que su base económica era el turismo, llega el COVID y se fue todo al traste. Es lograr entender que somos un ecosistema y que necesitamos como sociedad equilibrar. Y cuando hablamos de equilibrar es sí, necesitamos cada vez más desarrolladores, es un hecho, lo necesitamos porque la tecnología va avanzando y la tecnología necesita quien la procese y quien la diseñe. Sí necesitamos cada vez más científicos de datos o analíticos de datos porque nuestros modelos económicos y nuestros modelos de toma de decisiones cada vez están más basados en datos, ¿sí? Pero no quiere decir que si hay personas que quieran desarrollar un proyecto artístico, un proyecto cultural, no tengan cabida en Colombia. Y si tú te vas a ver modelos, por decir algo, California pues el famoso Silicon Valley, que ya en Colombia pues hay incluso quienes afirman que Colombia debería apuntar a ser un Silicon Valley, nos vamos a dar cuenta que Silicon Valley es un ecosistema, o sea, y hay la capacidad artística y está la capacidad de desarrollar otras cosas, incluso como parte de la tecnología. Y si uno se va pues como a los clásicos o a los clichés del desarrollo de tecnología y uno escucha las intervenciones de Steve Jobs muchas veces, él decía que muchas de sus capacidades para desarrollar pues como todo lo que fue Apple en su momento, venían de áreas de conocimiento como la estética, el diseño, su cuento con la tipografía es fantástico y justamente eso es lo que te da razón, o sea, esto no es una cosa es que solo los desarrolladores pueden trabajar en tecnología. Yo soy una comunicadora trabajando en tecnología y hay un montón de cosas, entonces podemos trabajar en las dos cosas, Y tenemos por que... eso, María Elisa, el MIT, o sea, su centro de comunicaciones, o sea, el centro de comunicaciones el laboratorio, pues está despegado, o sea, sin comunicación. Creo que es el gran arte de poder concentrar todo en un lugar. O sea, al final es un sistema, el lenguaje. Eh, ¿Y qué recomiendas leer, estudiar, ver, que tú digas, oiga, yo me entusiasmé o los recomiendo estos libros, estas películas,
viendo o leyendo esto? Porque creo que parte del reto de esto también tiene que ver con mucha inspiración, o sea, cómo logramos que la gente se inspire a conocer más y diga, wow, yo no lo había visto. ¿Qué Bueno, nos recomiendas? te va a responder seguramente como no debería responder. Eh, pero te voy a decir algo, o sea, desde la pasión, o sea, y te soy súper honesta, para mí no hay nada más maravilloso que la ficción. O sea, para poder entender que, o sea, yo te digo, si hay una persona sentada en Marvel Studios diseñando un sistema como Jarvis en Iron Man, esa es una persona que está proyectando a lo que va a ser un sistema de inteligencia artificial. Y es algo que hoy pasa. Hoy uno puede tener un asistente de estos. De hecho, Zuckerberg se diseñó su propio asistente hace como 3 años para su casa. Entonces, para mí, en inspiración, la ficción, en la capacidad de poder mirar más allá y de poder ser capaz de decir, hey, eso que parecía tan loco, de hecho uno ve películas hoy de superhéroes de hace un par de años o de una década atrás y uno dice, vení, esta gente por qué se inventó esto y hoy pasa. Y esa es la famosa analogía de los supersónicos, o sea, ¿qué estaba pensando Hanna-Barbera cuando desarrollan los supersónicos hace 40 años? Que hoy muchas de esas cosas son realidad. Entonces, la ficción es muy importante. María Elisa, gracias por este espacio. No, Juan David, a ti, fantástica esta invitación, súper rico conversar con ustedes y seguir como trabajándole a este tema en el país y que realmente seamos líderes globales de la cuarta revolución industrial.